Bienvenidos a su cátedra Fundamentos de Economía. Continuamos con nuestra unidad 5, el Sistema Monetario Financiero, y en esta oportunidad vamos a trabajar con el tema que se refiere al Banco Central de Reserva. Y para ello vamos a tener que hacer unos comentarios para poder llegar a luego determinar la importancia que tiene el Banco Central en el funcionamiento del sistema monetario del país, y eso hace entonces pues que para ello tengamos que partir de una pequeña descripción de cómo ha sido la evolución del sistema financiero en nuestro país. Y partimos pues de comentar que a mediados del siglo XIX, al desaparecer la Federación Centroamericana, El Salvador tenía un régimen económico elemental, es decir, era un sistema económico bastante simple, sin mayor complejidad, con un marco institucional pues en desarrollo, en formación, y ese era el contexto que se tenía para esa fecha. Carecía de un sistema monetario, circulaban las monedas de oro y plata de España y de varios países americanos como Chile, Perú, Bolivia, México y los Estados Unidos, ya que dijéramos como determinar una moneda propia de nuestro país en ese momento, con esa aceptación universal, pues no se tenía claramente. Entonces se aprovechaba que circulasen pues estas monedas de estos países. En ese entonces, El Salvador básicamente su producción era eminentemente agrícola y básicamente esa era la fortaleza comercial que el país tenía. Claro, los comerciantes extranjeros, principalmente europeos, eran los que otorgaban los préstamos a los agricultores nacionales. Y obviamente pues aseguraban la producción, y estos mismos son los que se encargaban de hacer la exportación hacia Europa, y ellos prácticamente mantenían, dijéramos, esa dinámica, dijéramos, comercial. Con los giros obtenidos, entonces pagaban el valor de las importaciones de las manufacturas, que luego pues vendían al contado y al crédito. Esa era, dijéramos, la mecánica con la que se trabajaba. ¿Cuáles entonces fueron los orígenes de los primeros bancos acá en nuestro país? Bueno, se realizaron varios intentos para organizar bancos en El Salvador. Algunos, dijéramos, fallaron, algo otros, dijéramos, se lograron mantener. En el año de 1867, entre los diferentes proyectos, se encontraba el Banco El Salvador, un banco de emisión, depósito y descuento, el cual contaba obviamente con el apoyo del gobierno. Sin embargo, este intento no prosperó y fracasó. Luego, posteriormente, ya en el año de 1880, que empezó a funcionar el Banco Internacional de El Salvador como banco privado y emisor de billetes, eso ya le dio otro giro, otra dinámica a el funcionamiento de la parte monetaria en el país. El banco obviamente fue fundado mediante un contrato celebrado con el Ministerio de Hacienda, y ese tenía la facultad de emitir billetes de curso legal pagados a la vista y el portador, y le fue concedida entonces esa facultad de emisión exclusiva durante los 25 años posteriores. Es decir, que esos, dijéramos, son los orígenes de cómo va surgiendo la banca en nuestro país, y vamos viendo pues la necesidad de contar con una emisión monetaria que va a facilitar las transacciones comerciales en nuestro país. El Banco Salvadoreño, que había nacido en el año de 1885 con el nombre de Banco Particular de El Salvador, fue creado con una concesión del Ministerio de Fomento. Y así fue como entonces este Banco Salvadoreño, dijéramos, surgió. A este también se le dio la facultad de emitir billetes, así como ya se había hecho con el otro anteriormente ya autorizado por el Ministerio de Hacienda. Y también, ¿verdad?, pagaderos, esa emisión de billetes a la vista y al portador. Y también se le permitió negociar con el Banco Internacional su permiso para que sus billetes pudiesen tener curso legal. Esto, dijéramos, llegó hasta 1891,
donde cambió su nombre a Banco Salvadoreño. Y así se mantuvo durante muchos años hasta que con los cambios que se dieron ya en la actualidad en el sistema financiero, pues el Banco Salvadoreño desapareció. El Banco Agrícola Comercial fue fundado en el año de 1895 y a este se le facultó también, ¿verdad?, para poder emitir al portador, al igual que los otros bancos que ya habían sido fundados anteriormente. Es decir, que vamos viendo cómo se van, dijéramos, fundando ciertos bancos, se les va dando, dijéramos, la autorización para que estos puedan emitir billetes que tuviesen esa facultad y que obviamente las autorizaciones van siendo por el Ministerio de Hacienda. Para el año de 1898 ya funcionaban en nuestro país 5 bancos. El Banco Internacional, el Banco Salvadoreño, el Banco Occidental, el Banco Industrial y el Banco Agrícola Comercial. Estos bancos ya habían logrado, dijéramos, desarrollarse, se habían consolidado, tenían la facultad de poder emitir moneda, billetes, para, dijéramos, de curso legal. Y esto bajo la autorización del Ministerio, dijéramos, de Hacienda. Entonces la banca privada siguió evolucionando en nuestro país y en ese intervalo de tiempo aparecieron y desaparecieron algunos bancos que no pudieron mantenerse en el mercado por muchas razones. Algunos de estos fueron desapareciendo. Algunos obviamente se fueron fusionando para poder lograr, dijéramos, tener más presencia y más robustez para seguir funcionando. Y otros obviamente pues desaparecieron. Ya a principios del año de 1930 funcionaban 3 bancos locales con privilegio oficial de emisión de billete al portador. Y estos eran los bancos de El Salvadoreño, el Occidental y el Agrícola Comercial. Entonces, ya para ese año, entonces, estos bancos de carácter privado tenían esa, dijéramos, función de poder emitir billetes. ¿Cómo entonces se pasa a la creación del Banco Central de Reserva? En junio de 1934, el Banco Agrícola Comercial se convierte en el Banco Central de Reserva de El Salvador, centralizando entonces la emisión de billetes. Si vemos anteriormente todos los bancos que ya se habían logrado, dijéramos, consolidar en el sistema monetario, tenían la facultad de poder emitir moneda. Sin embargo, ya en el año 34, el Banco Agrícola Comercial se convierte en el Banco Central de Reserva y se centraliza ahí la emisión de billetes. Entonces, el Banco Central nace como una sociedad anónima de economía mixta, en la que participaron los bancos que dejaron de ser emisores, la Asociación Cafetalera de El Salvador y accionistas particulares. Pero claro, ya pensando en la importancia de poder centralizar la emisión de billete en una sola institución. ¿Por qué? Porque anteriormente cada banco lo hacía. Sin embargo, cuando ya se piensa en tratar de ordenar el sistema monetario y tratar de controlar la emisión y la masa monetaria que circula en la economía, entonces se piensa en darle vida a lo que va a ser entonces el Banco Central de Reserva. Los bancos privados emisores existentes a esa fecha renunciaron a su derecho de emisión. ¿Por qué, verdad? Porque ya esta iba a ser una función, una facultad que el Banco Central iba a tener por autorización del gobierno. Entonces, la emisión de billetes de los bancos agrícolas, comerciales, del salvadoreño y del occidental se centralizó en una sola institución, el Banco Central de Reserva de El Salvador. Y así es entonces como nuestro Banco Central de Reserva surge, ¿verdad?, dentro de ese desarrollo, de esa evolución, buscando el ordenamiento. Dentro de las funciones que se le definieron al ser creado, estaba el ser banco de bancos, es decir, la instancia máxima en el sistema financiero. Por esta razón, los bancos se vieron obligados por la ley del Banco Central a mantener un 10% de sus depósitos en efectivo como reserva en el Banco Central.
Y esto como una medida de garantía hacia la población, de poder garantizar que cuando los ciudadanos desearan retirar sus ahorros o sus depósitos de la banca privada, pues la banca privada tuviese los recursos para poder hacer efectiva ese requerimiento por parte de los usuarios. Y eso entonces podía garantizar que los ciudadanos, los usuarios, tuvieran, dijéramos, la confianza en el sistema financiero de que sus recursos estaban bien resguardados y en el momento que estos lo requirieran, pues iban a estar a su disposición. ¿Por qué el 10%? Bueno, pensando, dijéramos, en un retiro masivo. Entonces se estimaba pues que un 10% iba a ser suficiente para hacerle frente a un retiro masivo por parte de los usuarios, si hubiese, digamos, una necesidad que pudiese, dijéramos, generar que los usuarios hicieran un retiro, dijéramos, masivo. Entonces, la banca privada tuviera los recursos para poder cumplir esa, dijéramos, eventualidad.